Ok, muy buenas noches para todos y todas. Nuevamente otro martes por el canal de Peregrina María para iniciar con esta conferencia, con esta formación en la confianza en Dios, iniciando con Abraham. Obviamente, pues podremos tocar el tema de Noé, ¿cierto? Como también hace parte de esa confianza que Noé tiene en Dios y que Dios tiene en Noé. Y de pronto lo resaltamos en un momento en esta conferencia y en las otras que vamos a tener sobre la confianza en Dios. Muy bien, entonces, la confianza en Dios desde Abraham. ¿Sí? El tema de esta noche, vamos a tener unas conferencias sobre la confianza en Dios y desde diferentes personajes bíblicos. Entonces, voy al momento de la oración. Los invito para que dispongan sus corazones. Coloquemos en esta oración todas las personas que nos piden que oremos por ellas, por las personas que están enfermas con alguna enfermedad terminal. Pidamos especialmente por la salud del Papa Francisco, que obviamente ya los medios de comunicación nos van mostrando que se encuentra muy delicado de salud y confiamos en las manos de ese amado Padre que lo ha elegido para dirigir la iglesia, que lo fortalezca, que obviamente ese Espíritu Santo sea su compañía en estos momentos, como Él dice o manda a decir, oren por mí. Entonces oramos por Él, por todos los sacerdotes que se encuentran también enfermos, religiosas, religiosos, por las familias de todo el mundo, por las situaciones de conflicto que existen en diferentes partes del mundo. Colocamos en oración para que Dios coloque en esos corazones el amor y combata el odio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 13 y siguientes. Dios, al hacer la promesa a Abraham, no teniendo otra persona mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, sí, te colmaré de bendiciones y te multiplicaré tu descendencia. Y así, por la perseverancia, Abraham alcanzó la realización de la promesa. Los hombres, en efecto, juran por lo que es más grande que ellos, y el juramento es la garantía que pone fin a sus controversias. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba nueva de que su decisión era irrevocable, se comprometió con juramento para que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios no mienta, tengamos mayor ánimo los que nos refugiamos en la adhesión firme de la esperanza a la que nos destinamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre bueno, en esta noche te queremos dar gracias, infinitas gracias por tus bendiciones, por tu compañía, por ese amor que nos tienes. Hoy, en la figura de Abraham, nos muestras esa confianza, ¿sí? Que Abraham tuvo en tus promesas, para nosotros comprender que confiar en Dios toma toda una vida. Padre bueno, hoy más que nunca queremos tener esa confianza en ti, no perderla nunca ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Un ejemplo claro es Abraham, que desde ese momento en que lo llamas, esa invitación que le haces para que salga de su tierra, ¿sí? De allá de Ur, de Caldea, para que se ponga en camino
a lo que tú le tenías preparado. Gracias, Señor, porque Él es el Padre de la fe. Él es el Padre que creyó, que dejó de creer en el politeísmo y empezó a creer en el monoteísmo, es decir, en un solo Dios, solo tú, Padre de bondad. A ti, Señor Padre bueno, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces nos enfocamos, ahí vemos una imagen de Abraham constantemente en oración, en una oración que lo llevó a comprender ese cambio de vida. Su padre, un hombre dedicado a la adoración de dioses, y Dios ve en este hombre la oportunidad de empezar algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo con su creación, ¿sí? Y es por eso que tenemos a este hombre tan fiel a ti, tan fiel a ese Padre amoroso. Entonces, vamos a conocer un poco de la palabra confiar en hebreo. Mittah, mittah, confiar, ¿sí? Pero entonces, el diccionario de Strong, el diccionario bíblico, nos muestra que la confianza en Dios es una característica, ¿sí? De muchos personajes y en especial en los salmos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando también nos dice confiar en Dios es creer en sus promesas, ¿sí? Lo que hizo Abraham, ¿sí? Confió en esa promesa que Dios le dijo, ¿sí? Incluso en las que parecen como inalcanzables. Hablamos de un hombre de 75 años, su esposa estéril de 72, ya adultos, ya él resignado a no tener hijos, de su esposa Sarai. Pero entonces aquí realmente se da algo especial, algo que nos lleva a mirar de otra forma, ¿sí? Mirar de otra forma eh, lo que Dios quiso en este hombre, en este personaje de la fe. Otra de las cosas que podemos resaltar de la palabra de Dios, dice Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, ten confianza en el Señor de todo corazón. Entonces es importante eso. Entonces la palabra en hebreo para decir, ¿sí? Confiar, miftah. Entonces vamos en esa particularidad. Recordemos el tema, la confianza en Dios desde Abraham. Entonces, pasemos a otra particularidad que Abraham nos enseña, ¿cierto? Y es ese texto bíblico tan especial de que los invito a que tomen sus Biblias, ¿sí? Tomen sus Biblias. Hoy es para que tomemos la Biblia y vamos a ir a Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 12, versículo 1 y del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice así, vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldiciré
a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo no tomar claridad en esta? O sea, ahí nos está mostrando esa primera parte, nos está guiando en esa primera parte de cómo Dios llama a este hombre Abraham, ¿sí? Para luego llamarlo Abraham. Esta palabra Am, que Dios le cambia el nombre, ¿sí? Ya no es Abraham, sino Abraham, ¿sí? Allí ya se une esa confianza y esa fe en ese Dios para desde allí empezar ese camino de fe y de confianza. Pero quiero resaltar también en esta noche la otra palabra que nos llama, ¿sí? Emunaj, ¿sí? Emunaj. Emunaj significa fe, creer, confiar, obedecer. Mira lo que una palabra en hebreo traduce. También por las vocales que tenemos acá abajo resaltadas, ¿sí? Aquí podemos resaltar. Entonces, esas vocales, ¿sí? Esas vocales, ¿sí? Gemonaj, ¿sí? Entonces, fe. Mire que hay algo muy especial. Ah, me faltó la U. Aquí está la U. Esta es la U, ¿sí? Y por eso entonces, esas vocales junto con todo este alefato, que son las palabras grandes que vemos, las letras grandes que vemos ahí, y leemos desde aquí hacia acá, de derecha a izquierda, ¿sí? Emunaj, para referirnos a esa fe. Y esta palabra también nos lleva otra palabra a decir confiar, creer, obedecer. Tan especial eso frente a este personaje. Porque él creyó, claro que creyó, es dejar a su padre, a sus tradiciones e irse y confiar en eso que Dios le está diciendo. Por eso repito, allá ustedes también, el Señor dijo, el Señor ya ve, porque también dice así, Abraham, sal de tu tierra. ¿Cómo salgo yo de mi tierra si es donde he crecido, si es donde me he formado, donde conseguí mi familia, ¿sí? De tu patria y de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré. Y en la parte ya, en el versículo 4 resaltamos, Abraham partió como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, con todas las cosas que poseía y los esclavos adquiridos en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. Entonces, vemos cómo esa confianza, como les decía, la confianza en Dios es una característica que es fundamental en la vida del ser humano. Y entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe? Si nos vamos a la palabra de Dios, obviamente, ¿sí? Nos dice en la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? La fe.
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ustedes dirán, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Cierto? Entonces tenemos que irnos nuevamente a Hebreos, capítulo 11, donde dice el versículo 1. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Versículo 1 de Hebreos 11, versículo 1. Y entonces, como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Como estamos viendo en esa imagen, fe, creer, confiar, obedecer. Y entonces, la fe es confiar en que Dios obrará de maneras que no se pueden ver, incluso cuando se comprende completamente lo que está, pues, no se comprende lo que está sucediendo. Hay que tener fe, y esa la tuvo Abraham, ¿sí? La fe es un principio de acción y de poder. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. Por eso, pues obviamente, Abraham toma su decisión, ¿sí? Toma ese momento de dejarlo todo por la promesa que Dios le hace. Confió en Dios. Dejó todo. Claro, se llevó sus pertenencias, se llevó su esposa, se llevó sus criados, todo. Pero se fue a un lugar solamente porque Dios le dice el país o la región que yo te indicaré. Qué bello es eso. ¿Mm? Qué bello es eso. Entonces, para muchos de nosotros, podríamos decir, si tienes fe, tienes esperanza. La esperanza de Abraham, la confianza de Abraham en cosas que no se ven y que son verdaderas. Por eso hay algo muy especial en el Génesis, en estos libros, desde donde empieza la lectura de los patriarcas, que es el capítulo 12, ¿sí? En adelante, porque nos muestra de una manera muy profunda que Dios empieza a buscar a personas, a personajes bíblicos, para que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, nos vayamos identificando. Y la pregunta es, ¿cómo es tu confianza con Dios? ¿Cómo es tu fe con Dios? ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Mm? Entonces, la fe es más que una simple creencia. Es una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no se entiende completamente lo que Él nos pide. Entonces, realmente es especial esto. Y les dejo esta frase para que la mediten un poco. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él todo. Vuelvo a repetirla. Y ahorita la reflexionas ahí con tu familia, con las personas que estés, y al final nos compartes qué reflexión sacas de esta frase. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él todo. Muy especial esa frase. Y acá quiero hacer un análisis de lo que leíamos ahorita al inicio, ¿sí? Lo coloco en hebreo, lo coloco en una parte de transliteración, ¿sí? Para comprender ese primer versículo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Una transliteración del hebreo al español. Entonces, de la Nácar Colunga dice, dijo Yahvé a Abraham,
Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Con esta promesa empezamos a mirar cómo Abraham confía en la voluntad de Dios. Desde aquí parte todo. Por eso hay que entenderlo muy bien, por eso lo resalto, ¿sí? Lo quiero resaltar. Entonces, ahí estás tú con la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 versículo 1, y de pronto tu Biblia dice, no, pero no está igual a lo que dice la Nácar Colunga. Tranquilos, la palabra de Dios es una traducción de las traducciones, entonces hay diferentes traducciones. ¿Sí? Bereshit significa principio, el principio, por eso le decimos Génesis, Bereshit. Y entonces acá, y dijo, ¿quién? Desde que se me fue el cursor, acá. Y dijo Yahvé, ¿sí? Y dijo Yahvé, marcha. ¿Qué es marchar? Es emprender un camino, es emprender un camino de confianza con Dios, ¿sí? De confianza con Dios, ¿sí? Y después le dice, para ti de tu tierra y de tu familia, marcha de, o sea, como sal, deja ese corazón que está pegado a las cosas que están en este momento allí y ven y yo te cambio esa perspectiva de vida y ten confianza en lo que yo te voy a mostrar de ahora en adelante. Y por eso le pide, deja tu tierra, ¿sí? Para ti tu tierra, de tu familia, de la, aquí copiaron mal, es de la casa de tu padre, ¿sí? Y entonces, al lugar que yo te mostraré, ¿sí? O como dice la Nácar Colunga, como dice tu Biblia, puede decir al lugar que te indicaré, bueno, según la traducción. Pero acá lo bonito es que es como la traducción del hebreo al español y dice, te mostraré. Es un verbo en infinitivo, imperfecto, primera persona, esas son las siglas que aparecen allí en azul, pero lo que nos quiere decir que Él te mostrará, o sea, le está diciendo a Abraham, mira, yo mismo te voy a llevar, yo mismo confía en mí, dame la mano que yo te llevo hasta ese lugar. Y es por eso que nosotros, con este inicio de el Génesis capítulo 12, debemos comprender esa parte cuando Dios llama, ¿sí? A que nos dice, oye, ten fe en mí, cree en mí, confía en mis palabras, confía en mis palabras. Entonces, es algo muy especial. Y entonces, quiero retomar esta imagen, ¿sí? Porque obviamente es con esta imagen donde quiero que miremos como la ciudad del Padre y tomó un camino, ¿sí? Y toma un camino, ¿sí? Pensemos que detrás de él viene su esposa Sarai, su sobrino Lot, sus siervos, todos los animales, bueno, todo, deja todo y emprende un camino, ¿sí? El camino de la confianza. Y hay algo muy especial que nos enseña la carta a los Hebreos, capítulos 11 y 13, ¿sí? Voy a leer así esporádicamente algunos versículos para que podamos seguir hablando de esa confianza, porque toca a ese momento que les decía ahorita, ¿sí?
Miren muy bien. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. 11, capítulo 11, versículo 1. Ahí hablamos de la fe. En el 2 nos dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. ¿Quiénes confiaron en Él? Pues entonces ahí podemos tocar, por ejemplo, a Abel, ¿sí? Podemos tocar a Noé, ¿sí? Lo resalta ahí el capítulo 11, ¿sí? Vamos viendo, versículo 4 habla Abel, Enoc lo toca en el versículo 5, a Noé en el versículo 7, y en el versículo 8 resalta a Abraham, pero quiero resaltar lo que le dice a Noé. Dice así, Hebreos, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. De esa manera habla la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo del 7, versículo 7. Capítulo 11 versículo 7. Y toma a Abraham, a nuestro padre de la fe, al hombre de la confianza más profunda. Y dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para irse al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Versículo 8. Muy importante, muy profundo, ¿sí? Aun cuando no sabía hacia dónde iba. Por eso es que la imagen que quiero resaltar es esta, porque emprende un camino solo por la fe y la confianza en Dios. ¿Mm? Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. ¿Y cuáles son esas bases firmes? Pues la fe, la confianza, ¿sí? Creer y obedecer. ¿Mm? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son esas bases firmes de lo que nos está enseñando Abraham? Es confiar en Dios, creer en Dios, ¿sí? Tener fe en sus promesas y obedecer. Y obedecer. Entonces, es importante. Y sigue en el versículo 11 diciendo, Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sarai no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliera su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Entonces, acá empieza esa parte importante para hablar, para resaltar. Y entonces, primero, cuando vamos a esa parte donde ya empieza a capítulo 12 versículo 7 para que del Génesis tengan presente, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia.
y Abraham levantó allí un altar al Señor. Era una forma de cómo esa relación de confianza con Dios de Abraham que empezó a hacer pequeños altares a Dios por los lugares donde estuvo. ¿Mm? Entonces, era la forma de agradecerle a Dios por todo esto. Y quiero invitarlos para que se vayan a el capítulo 13 del Génesis, que nos enseña algo muy especial, y son las promesas. Ya las hemos escuchado, pero acá empieza a hablarnos de una manera muy especial. ¿Por qué? Dios le hizo a Abraham varias promesas, entre ellas descendencia numerosa, bendición de todas las naciones, la tierra de Canaán, que su esposa Sarai sería madre de las naciones, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Mm? Entonces, ¿qué tan especial para nosotros poder nosotros leer esto y comprenderlo? Y dice Génesis 13, versículos 14 al 16. Génesis 13, versículos 14 al 16. El Señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él: alza tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué bella, o sea, qué profundo es poder nosotros leer y de una manera también comprender, ¿sí? Desde esa fe que tenemos en la palabra de Dios, de esta promesa. Mira al norte, al sur, al este y oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, y el versículo 16 termina: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, ese podrá contar tu descendencia. Entonces, hay que tener mucha confianza, como la tuvo Abraham, para entender esas palabras. Y yo me pongo en esta cuestión de ser la exégesis y saber que este relato, este libro del Génesis, no fue el primero que se escribió, ¿sí? Sino que el primero que se escribe son los Salmos, ¿sí? El libro del Génesis se escribió posteriormente, muy antiguo, ¿sí? Más o menos hacia el año 939 antes de Cristo. Sí, hay unos años que nos dicen, ¿sí? Más o menos hacia qué momento se escribe este texto bíblico, este libro del Génesis. Y por eso, cuando uno lee la palabra de Dios toda completa, una, dos, tres, cuatro, bueno, las veces que te animes a leer toda la palabra de Dios, no se te olvide que siempre cuando leemos el Génesis es mirar lo que el pueblo quiso que se plasmara en ese Bereshit, en ese primer libro, ¿sí? En el inicio. Y por eso cuando leemos, pues el capítulo 1 habla de la creación, todo lo que sucedió, el pecado en nuestros primeros padres. Pero cuando entramos a hablar de estos personajes, es sumamente importante resaltar que nos están enseñando que uno cuando lee la palabra de Dios se la lee como para uno mismo, como si uno fuera el protagonista, como si Dios te está diciendo, oye, mira lo que pasó, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a enamorarse de la palabra. ¿Mm? Entonces, eso nos enseña esa parte. Y luego nos dice
que vayamos a mirar algo sumamente importante, ¿sí? Y es esa particularidad que Dios nos habla del pacto del Señor con Abraham, capítulo 15. Después de todo esto, la palabra del Señor fue dirigida a Abraham en una visión. Dijo, no temas, Abraham, ¿sí? Yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo estoy ya para morir sin hijos, y el heredero de mi casa será ese Eliezer de Damasco. No me has dado descendencia, y uno de mis criados será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió la palabra y le dijo, no, no será ese tu heredero, sino uno salido de tus entrañas. Después lo llevó fuera y le dijo, levanta tus ojos al cielo y cuenta si puedes contar las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a estas palabras y le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en posesión. Abraham le preguntó, Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la poseeré? El Señor le dijo, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma. Él trajo todos estos animales, los partió por la mitad y los puso una mitad frente al otro, pero a las aves no las partió. Las aves rapaces revoloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol estaba ya para ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo y lo envolvió una oscuridad terrorífica. El Señor le dijo, has de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado y serás sepultado en una feliz ancianidad. Tus descendientes volverán acá a la cuarta generación, pues hasta entonces no se calmará la maldad de los amorreos. Y así sucesivamente podemos encontrarnos diferentes momentos donde Abraham seguía ese momento tan especial de seguir en la confianza con Dios. Luego viene el nacimiento en el capítulo 16 de Ismael, ¿sí? Obviamente, con la sierva de su esposa Sarai, ¿sí? Pero lo que no queremos resaltar es ese pacto y la circuncisión, que para nosotros hoy el pacto que tenemos los cristianos católicos es saber que Jesús se entregó por nosotros y ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces, capítulo 17, 15 en adelante. Dijo Dios Abraham. Ahora sí, ahora los llamamos Abraham porque hubo un cambio, ¿sí? El cambio se da en el capítulo 17, en los versículos 3 y siguientes. Abraham se postró rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es mi pacto contigo, tú llegarás a ser padre de una multitud de pueblos, no te llamarás Abraham, sino Abraham. Abraham. Esa partícula am, ¿sí? Significa padre en hebreo, significa padre, porque yo te constituyo padre de una multitud de pueblos. Y luego, obviamente, está en el momento en que le dice a Dios a Abraham, dijo Dios a Abraham, Sarai tu mujer se llamará Sara, yo la bendeciré y te haré tener un hijo con ella. Y yo lo bendeciré, y de ella nacerán pueblos y saldrán reyes. Abraham cayó rostro en tierra y se puso a reír diciéndose a sí mismo, ¿a un hombre de 100 años le podrá nacer un hijo?
y Sara a los 90 años podrá ser madre. Entonces son dos preguntas en las que obviamente faltó tener fe. Cuando uno se pregunta, ya está dudando, ya hay una duda en tu mente, ya hay una duda allí, y Dios le responde. Abraham, después de ese momento, perdón, Abraham dijo a Dios, me conformo con que conserves vivo a Ismael. Y Dios le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le llamarás Isaac. Ahí es donde nosotros descubrimos que cuando Dios da nombres, mira los cambios, Abraham, Abraham, Sarai, a Sara, y le da ahorita, le dice, tu hijo se llamará Isaac. Ahí ya hay en el corazón una confianza completamente en Dios. Entonces, realmente es reconocer que este hombre duda, pero al mismo tiempo sigue en pie esa confianza en las palabras de Dios. Abraham tomó a Ismael, su hijo, y todos los esclavos nacidos en su casa, y los comprados con su dinero, y todos los varones que habían en su casa, y aquel mismo día circuncidó la carne de su prepucio, cuando Dios le había ordenado todo esto. Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, 13 cuando fue circuncidado. Entonces, son momentos en los que podemos darnos cuenta de que el primogénito de Abraham, según la bendición, no es Ismael, es Isaac, ¿sí? Él tuvo un hijo con la esclava, ¿sí? De su mujer, pero en ese momento ya poder tener a ese propio hijo. ¿Mm? Otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en estos textos del Génesis del 12 en adelante es cómo Dios confía en su hijo Abraham, y hay un momento muy fuerte cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Lo podemos encontrar en el capítulo 18, versículos 19 y siguientes. Y en este texto, obviamente, Dios y Abraham tienen un diálogo, ¿sí? Se da un diálogo muy especial. Dice en el versículo 20, el Señor dijo, las quejas contra Sodoma y Gomorra son muy grandes y su pecado muy grave. Voy a bajar a ver si realmente han obrado o no según las quejas que han llegado hasta mí. Las voy a comprobar. Y entonces, por esto, por este momento de, de como de un juicio que Dios tiene contra Sodoma y Gomorra, el texto nos sigue hablando de ese momento hasta que Abraham intercede. Y empieza el relato a decir, y si hay 50 justos, y si hay 40 justos, y si hay 30 justos, ¿sí? Y el Señor le responde, no lo destruyo, no lo destruyo. Una oración de intercesión. La confianza que colocó Abraham en Dios. Por ese lugar, por esa ciudad, Sodoma y Gomorra, confió. Pero el pecado era tan grande, que obviamente, como lo hemos escuchado, pues obviamente Dios tomó, destruye a Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Y así sucesivamente podemos ir viendo diferentes momentos de esa promesa, de ese obedecer, de esa confianza. Y llega el momento del nacimiento. El Señor visitó a Sara, como había dicho, y cumplió en ella como había anunciado. Sara concibió y dio un hijo a Abraham ya en su vejez.
en el tiempo predicho por Dios, en el tiempo predicho por Dios. No es el tiempo de nosotros. Mira, 75 años habla el texto de que llama a Abraham, ¿sí? Y a los 90 y ya ancianidad, 99 años, ¿sí? Tuvo a su hijo. Pasaron muchos años, obviamente. Y entonces Abraham puso el nombre de Isaac y que le había dado el Señor, ¿sí? Abraham circuncidó a Isaac, su hijo, a 8 días de haber nacido. Y Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren se reirán conmigo. Y añadió, ¿quién iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y obviamente tenemos en el capítulo 22 esa otra particularidad de la confianza en Dios, el momento del sacrificio de Isaac. Y aquí es donde, con este quiero terminar, obviamente, eh, esta parte con Abraham, con este gran hombre, padre de nuestra fe, porque es aquí, en el relato de Génesis capítulo 22, donde se rompe esa unión que tenía en el corazón Abraham con su pasado, con su pasado. Porque no hay algo particularidad y es que con su padre, allá en Ur de Caldea, los sacrificios eran humanos y sacrificaban seres humanos a los dioses que ellos tenían. Y acá Dios quiere ver la fe, la confianza y la obediencia de Abraham en ese momento. Por eso acá dice, empieza así. Después de esto, Dios quiso probar. Bueno, una palabra que en hebreo no es como deberíamos decirla, ¿sí? O sea, en el español no se debería, Dios no nos prueba, ¿sí? Sino que Dios nos coloca desafíos, ¿sí? Esa es la palabra más que se debe traducir en esta parte, no probar, ¿sí? Pero bueno, así dice el texto bíblico que tengo en estas manos. Y le llamó Abraham, Abraham, ¿sí? Este respondió, aquí estoy. Y tú te vas a dar cuenta que es la forma luego que encontramos en Samuel, cuando Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces él llama de una manera muy especial, ¿sí? Y emprende el camino con su hijo a la madrugada, ¿sí? Subieron a un monte, ¿sí? Y allí es donde quiero resaltar ese versículo del capítulo 22, el versículo 11. Entonces el ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Este respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no lleves tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal alguno. Yo veo que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Y eso es la forma en que podemos ver la confianza, la fe, la obediencia de este personaje con Dios. Amén. Bueno, el tiempo muy corto para tantas cosas, ¿sí? Pero espero que esta enseñanza de hoy sobre la confianza en Dios desde Abraham, pues les haya tocado su corazoncito, les haya mostrado cosas importantes y podamos, obviamente, compartir ya en estos minutos que nos quedan. Yo tengo una pregunta acerca de la circuncisión. Yo sé Sí. que cuando nace el niño varón en los hospitales a uno le preguntan que es opcional,
Pero ¿cómo se interpreta para... Para el pueblo judío, porque ellos Correcto. son los que lo hacen y es una tradición. Oh, y nosotros los católicos entonces, ¿por qué? Para nosotros es el bautismo. Esa es la unión, o sea, la circuncisión es lo que hizo Abraham para unir al pueblo de Israel con Dios. Eso es una tradición judía, nace varón y el rabino en una ceremonia especial corta el prepucio y lo quema Mm, en fuego. Esa es la forma de unirse un varón al pueblo de Israel. ¿se ¿Sí? puede decir que es como un sacrificio o no necesariamente? No necesariamente, es como quemar una parte carnal, para ellos lo Ujú. pueden decir así, de parte de ellos, pero es esa unión con Dios porque ellos no practican el bautismo. Ok, entonces nosotros los católicos no nos tenemos que ver obligados en cuanto a No. que Eso sigamos. ya es por higiene y por salud para los Correcto. varones, para los Ok. niños también. Ujú. Pues yo cuando me preguntaron acerca de mi hijo varón hace 23 años, yo lo tomé como que pobrecito ese bebé le iba a doler mucho y le dije que no. Pero sí me quedó la intriga. Yo dije, wow, Claro, Dios mío, entonces me siento culpable porque si era como parte de entrar en ese, pues como sacrificio, me sentí como culpable de que no lo ok. hice. Ya. Ujú. Ok, ya entiendo. Muchas gracias, John. Con todo gusto. Ok, gracias. En la palabra de Dios también encontramos Nuevo Testamento cuando Pablo le dice, circuncisos, ustedes los circuncisos, a los judíos, porque ya se estaba practicando el bautismo, ¿sí? Ya los apóstoles bautizaban, entonces de esa manera. Hoy en día, obviamente, una persona adulta que quiera contraer matrimonio con una mujer judía tiene que circuncidarse para ser partícipe del pueblo judío. Entonces, eso también es cultura, digámoslo en ese sentido, para ellos. Y el hombre se tiene, si se casa con una mujer judía o una mujer o un hombre con una mujer con un hombre judío, se tienen que volver judíos Sí, obligatoriamente. claro que sí. Así es. Para la mujer es más fácil que se pase a ser judía porque el hombre tiene que hacer un estudio muy especial, ¿sí? Tiene que estudiar la Torá, tiene que hacer todo un proceso casi de 15 años en ese proceso para ser acogido en una comunidad judía. Eso no es que me enamoré y ya, no. Tiene que pasar por un proceso. ¿Sí? Por Wow. eso, cuando escuchamos la historia de Jacob con sus hijos y llegaron a una región cerca a la muralla de Jericó, eh, ellos tuvieron que, uno de los reyes que estaba ahí, su hijo se quería casar con la hija menor de Jacob y obviamente le pidieron, te tienes que circuncidar y obviamente pues no pasó. Algo así recuerdo el relato. No lo tengo literal, pero sí es algo que pasó con el pueblo de Israel en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Vale. Hola, muy buenas noches. Eh, Hola, buenas yo noches. creo que entramos el día de hoy en una situación que es muy, muy difícil, no tanto de manejar, sino de entender, porque finalmente una persona, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, adulto mayor, tiene que empezar por tener fe en sí mismo. Y esa fe en sí mismo la logras al paso del tiempo si te conoces y Claro. aceptas muchas de las cosas que haces, que estén bien o que estén mal. Al tener fe, crees y puedes creer en el que tienes enfrente y puedes creer, según yo, en el que está allá arriba. Ujú. ¿Por qué? Porque te conoces y lo conoces. Y al conocerlo, vas a
llegar a un momento en el cual vas a confiar, pero en ese camino de conocerlo, también vas adquiriendo conocimientos nuevos, como sería, por ejemplo, el conocer realmente el secreto de lo que son las virtudes teologales, se me ocurre. Ujú. Fe, Esperanza. conoces. Esperanza, confías y por eso mismo que confías, esperas en gracia Ujú. y caridad. Vas a poder. La caridad no solo es ayudar, no solo es ser generoso, sino es también obrar de acuerdo a esos conocimientos que ya tienes previamente, ¿sí? Pero Sí. también junto con esas virtudes teologales aparecen otras virtudes en el ser humano, como serían la templanza, la prudencia, la justicia y la misma fortaleza, que son lo que se conocen como las virtudes cardinales. Ujú. Y cuando un ser humano llega a ese pleno conocimiento de virtudes teologales y cardinales y además las pone en práctica, creo yo que es cuando realmente confías porque has desarrollado esa fe. Y además esa fe se va enriqueciendo con momentos muy especiales que vivimos cada uno de nosotros. Y esa fe te va a llevar a, como tú decías hace un momento, a creer, a confiar y a obedecer. Pero hay momentos en los que dices, recorcholis, caracoles, pero me estás poniendo, tú decías, no se vale decirlo, pero sí, me estás poniendo una prueba que me hace estrujar el corazón, pero ni modo, te estruja el corazón y tú tienes que poner esa situación en manos de, y es muy difícil, muy difícil. Yo lo tuve que hacer una vez y de verdad el corazón se me partía porque yo un día le dije a Dios, Señor, aquí la tienes. Si te la tienes que llevar, llévatela. Pero ya no quiero verla como está. Pero para poder llegar a ese momento, créeme que pasaron muchísimas situaciones, muchas hospitalizaciones, mucha búsqueda de sanación para mi hija y demás. Pero sí llega un momento en el cual dices, es que si tú no me ayudas, nadie más me va a ayudar. Y Y ahí está la... además de pronto encuentras ejemplos en otras personas. Yo tuve el infortunio de trabajar con una persona que perdió a su hijo en una manera muy drástica, pero su máxima fuerza de fe y muestra de fe la hizo en el momento que sepultó a su hijo. Yo en ella nunca vi una lágrima, por el contrario, vi una tranquilidad en su rostro y lo entendí cuando ella despidió a su hijo antes de que lo pusieran en el cementerio. Señor, tú me lo diste, me permitiste gozar de él, me permitiste convivir con él y hoy tú has decidido que te lo vas a llevar. Confío en tu decisión y aquí lo tienes. ¡Oh! Dices, qué muestra de fe y de fortaleza en ese momento. Sí. Pero para poder llegar a eso, creo que tienes que Un recorrer camino, es un un camino. camino y un camino que es muy duro. Ujú. Un camino que dices es que yo voy a morir en ese camino, ¿no? Si tú no me das fuerza, yo voy a morir en el camino. Es que ahí es, por ejemplo, cuando tú nos cuentas de lo que te sucedió con tu hija, es un momento en el cual podríamos reflejar lo que hizo cuando Dios le pide a Isaac, entrégame lo que te acabé de dar, entrégamelo, hermano. ¿Mm? Sí. Y él lo hizo, o sea, él llegó y Ujú.
subió la montaña, subió con su hijo, el hijo le pregunta, ¿dónde está lo que vamos a ofrecer en sacrificio? Y cuando él entiende que no había nada, porque así es el relato, no lo quise tomar completo porque el tiempo también no nos da, pero él dice, o sea, asume, soy yo el del Ujú. sacrificio y cargaba la leña en el hombro. Y si uno hace la referencia, Jesús también cargó el madero en sus hombros y subió al sacrificio, Así es. pero cuando llega el momento y alza el cuchillo, porque ya hay fotos donde nos han pintado la forma en que Abraham, pues obviamente hace el altar para ese momento con su hijo, y ya iba a hacerlo, y aparece el ángel y le detiene la mano y dice, Dios vio en ti, o sea, la confianza, la obediencia, Ujú. todo, entonces no tienes que hacerlo. Ya Dios vio que tú sí cambiaste esa perspectiva con la que venías de tu padre, ¿sí? De Harán, de sacrificios humanos. Entonces ahí rompe todo. Entonces aquí ya lo tengo. Aquí ya empieza este hombre y va a ser el padre de la fe. Entonces es Así eso. Tú es. tuviste ese momento, Señor, te entrego. Ya. Muchos padres han hecho eso en clínicas, Sí. hospitales, ¿sí? Ujú. Yo tengo una estudiante de segundo grado que sufre asma y la mamita la vio sin respirar hace 2 semanas y nos llamó que estaba, o sea, ya la vio muerta, pero llegó a la clínica y orando, nos pidió mucha oración y la niña volvió en sí, porque la niña tiene algo que hacer. La niña Ujú. tiene un proyecto hasta que Dios llama. Todos tenemos ese proyecto hasta que Dios nos llama. Por eso hay que confiar en la Así es. voluntad de Dios. Sí. Mm. Y confiar no quiere decir que tienes que andarlo pregonando en todos lados. Yo confío No, en Dios, yo confío en Dios. No, no. es solo tus acciones Ajá. para con los demás. Y creo que eso es todo. Y esa misma confianza yo creo que es la que demuestras cuando tienes un compañero, un esposo, llámese esposa, cuando tienes personas que trabajan contigo. La Ujú. confianza la vas desarrollando poco a poquito. Así es, Y Juanita. así es la fe. Ujú. Bueno, ¿quién más quiere compartirnos cómo le pareció esta primera parte de las conferencias de confiar en Dios? Califique de 1 a 20. Mentiras, no, no califique. No existe de 1 a 20, Jairo. Sí, ya ahorita 10. es a 10 o de allá, o acá es de 0 a 5. Ah, no, aquí es de 0 a 10. Ok, Y yo digo 10. bueno, gracias. Ricardo, te queremos escuchar tu opinión y alguien más que haya por Pues ahí. gracias, buenas noches. Realmente es, hijo, aunque uno conoce la historia, el como volverla a escuchar, como que uno, como que te sorprendes, ¿no? Y dices, hijo, o sea, se oye muy fácil, ¿no? Se escucha muy fácil, pero estar ahí, tú dices, hijo, qué difícil. Y lo que decía también Juanita, ¿no? Que Dios de repente te va pidiendo poquito a poquito, ¿no? Como que va fortaleciendo tu confianza en Él, ¿no? Y poquito a poquito y de repente, cuando tú crees que es suficiente, no, sabes que un poco más y, ay, ay. Y ahí vas, es como Dios va diciendo, es que yo quisiera que me entregaras absolutamente todo. Y a mí me hace pensar mucho en la gente sencilla, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir en Cuba y la verdad, gente súper desprendida de todo, de su tiempo, de sus recursos, de todo. Y yo decía, es que esta gente es tan desprendida porque tiene tan poco. Entonces, pensar cómo, yo digo, bueno, ¿cómo puedo ser desprendido así, con ese enorme desprendimiento, ¿no? Y es admirable el ejemplo que Juanita decía de su compañera de trabajo, ¿no? Gente desprendidísima, ¿no?
Y tú dices, Señor, por favor, ayúdame a tener un corazón así de desprendido. De que hoy día está aquí, ah, perfecto. Mañana no está, ah, también perfecto, ¿no? O sea, Ujú. hijo, no sé, es admirable, es admirable. Yo creo que es una virtud que hay que estar, que hay que pedirle a todos los días, Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor, ayúdame a confiar en ti. Y quítame todo lo quítame todo lo que obstruye mi confianza en ti, porque sin querer nos vamos, o sea, nos vamos obteniendo cosas que pues dejas de confiar en Dios, ¿no? Y no forzosamente físicamente, sino también puede ser incluso de conocimiento, ¿no? Que pues yo ya me la sé, ¿no? O yo ya sé, y, y te dice Dios, no, bueno, en el fondo sí, podrás saber mucho o tendrás mucha experiencia aquí, pero yo soy el que mando, ¿no? Uy, confiar, yo creo que eso es algo, una lucha constante, confiar, ¿no? Y evitar yo creo que el desprendimiento, eso es importante, Señor. Ayúdame a desprenderme. Y no nada más es cuestión física, o sea, no nada más es de mi camisa y mis zapatos y mi... No, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo desprenderme del tiempo, ¿no? Cuido mucho el tiempo, lo cuido mucho. Y de repente dice, pero el hermano necesita tu ayuda y pues te tienes que desprender de lo que tienes que hacer ahorita, punto. Ay, entonces, yo creo que esta ahí es una lucha constante con nosotros mismos. Total. Ok, es bien ligerito. Bueno, entonces si se aplica el desprendimiento a lo material, a, a la vida de baile, de diversión, ¿cómo se aplica entonces trabajo para progresar? Me animo para tener un futuro mejor, cosas materiales, cambiar de carro, tener una casita mejor. ¿Cómo se puede aplicar eso ahí? Bueno, ahí es donde realmente es ese discernimiento, ese constante pedirle a Dios cómo vivir de una manera desprendida. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Job es uno. Se desprendió. Tú me lo diste, me lo puedes quitar. O sea, y murieron sus hijos, le quitaron todo, vivía al lado de la basura, ¿sí? Y luego, obviamente, porque cuando uno empieza a comprender que la palabra de Dios es un faro que te ilumina para que tu vida sea según la voluntad del Padre, uno descubre muchos personajes que te iluminan y te dicen, mira, este es así y llegó a ser, o los santos, la vida de santos, también se han desprendido de muchas cosas. Entonces ellos son ejemplos para uno poder darse cuenta de que esa es la vida que Dios nos está llamando a vivir. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y llega la persona y le dice, pero entonces tengo que ser pobre, tengo que ser arrapiento de vivir en la calle, debajo de un puente para llegar al reino de los cielos. No, así no se interpreta la palabra de Dios. Dios y el Espíritu Santo te van haciendo ese discernir en tu mente y corazón. Por eso la fe va por encima de la razón, pero necesitamos de la razón para comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. O Sí. sea, ahí es algo fundamental. Ricardo. No, y sí, totalmente. Y añadiría también es tener lo necesario en la medida que me permita amar a los demás. Por ejemplo, yo me cuestiono mucho y le cuestiono también a mis amigos a veces, por ejemplo, que pues tienen camisas y camisas y camisas y digo, bueno, ¿y para qué tanta camisa? Tienes un cuerpo, man. O sea, no te la pones ni una vez cada 2 meses. Entonces decir, ¿para qué quieres tantas camisas, por ejemplo, no? Por ejemplo, oye, pues ya tengo un auto que me trae, me viene, que me trae, me lleva, es seguro, pero quiero el último modelo. ¿Por qué? Pues porque quiero el último modelo, porque mi compadre o mi hermano me trae el último modelo. Ahí es donde dices, bueno, realmente eso no me ayuda en nada, o sea, realmente es pura vanidad, ¿no? Y yo creo que en la medida,
o sea, cuestionarnos mucho siempre lo quiero o lo necesito, ¿no? Ujú. Si contesta si la respuesta es lo necesito, adquirirlo, pero si es únicamente porque lo quiero. Me decía una peregrina una vez, que me acuerdo que estaba haciendo una app para hacer un inventario de zapatos, porque tenía tantos zapatos que ya después se le olvidaba que los había comprado antes, ¿no? Entonces, de repente se encontraba la caja de dos zapatos iguales que los había comprado en un año y medio, ¿no? Entonces, yo creo que llega un punto que es, pues, un exceso. Y eso es cuestión de estarnos preguntando, a ver, el qué tanto, qué tanto los recursos no son mis recursos, son los de Dios y qué tanto me sirven para amar a mi hermano, ¿no? Por ejemplo, esto, lo que les digo del tiempo, ¿no? Que a mí lo material no me cuesta tanto, sino el tiempo, que de repente estoy aquí en la casa trabajando y de repente mi esposa, oye, ¿me acompañas al hospital a ver a tal? Ay, mamacita linda, ¿no? O sea, híjole. Y cómo me cuesta, ¿no? O sea, de verdad, tengo que hacer un esfuerzo realmente muy grande para mí, para desprenderme de lo que estoy haciendo, para ir hay veces que sí lo puedo hacer, hay veces que no lo puedo lograr, pero es una lucha constante, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, como una vez el padre Alexis me dijo, mira, el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios, y si quiere te mueres ahorita, ¿eh? Yo me quedé frío, man. Dijo, si quieres, si quieres, si que él quiere, te mueves ahorita. Entonces, no te preocupes por el tiempo. Entonces, yo creo que yo creo que eso es lo que Dios nos está pidiendo constantemente, es decir, tus recursos pon al servicio de los demás. Eh, yo creo. Bien. Juanita, Yo creo que en ese caminar de fe, de confianza, vamos aprendiendo a ser justos, a ser prudentes, a ser tolerantes. Y esas fortalezas nos llevan a practicar actos con los cuales cada día nos sentimos mejor, ¿sí? Como decía Ricardo, lo quiero, lo necesito. O yo le decía a Claudia, había unos zapatos, digo, ay, es que encárgame esos zapatos. Y me dice, no, porque tú me dijiste que ya no te ibas a comprar más, que ya no necesitabas más. Sí, tienes razón, ya no los necesito, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a utilizar ese sentido común y hacer, como decía Ricardo, compartidos. Y no solo compartidos en cuestiones materiales, ¿no? Sino en cuestiones de tiempo, de darnos el tiempo en determinado momento. Que si tengo yo hermanos lejos, pues a lo mejor 2 minutitos, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Que bueno, te mando saludar, te mando un abracito y listo, ¿sí? Que si sabías que hay una personita enferma y no la puedes ir a ver, pero de todas maneras, un mensajito, una llamadita, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo creo que esas son las cosas que nos van haciendo cada vez no solo mejores seres humanos, sino también mejores cristianos. Pero es muy difícil también, ¿eh? También es totalmente. muy difícil. Claro, sí, pero Eh, es algo que cuando se pone esa confianza en Dios, hay que hacerlo. ujú, O sea, Dios nos tiene confianza a cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que perdemos esa confianza en Él cuando se nos está sucediendo tanta cosa. Entonces, ujú, Él no está, voy a pedirle consejo es a mi amigo que lo puedo ver, que está ahí, ujú. pero Él le da otro consejo y no esperas, porque es que el tiempo de Dios es diferente. Por eso a Sarai no le hizo la promesa de que iba a ser mamá de Isaac, pero no fue al instante. Esperó que tuviera 100 años a Abraham para darle el hijo. Entonces ahí es donde nos enseñan que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de uno. Entonces cuando hacemos oración y uno dice, Señor, pero míralo como está en esta cama, míralo, quiero que lo sanes, que lo cures, que lo limpies de todas esas cosas que tiene. Pero es el tiempo de Dios. Y ahí sí no podemos No hay vuelta de confundirlo. hoja. No, ahí sí es el tiempo de Él.
Es difícil, pero al final aprendemos que tanto los tiempos como los designios de Dios son muy justos. Ujú. Amén, sí. Ujú. Bueno, son las 9:48. Vamos a culminar con una enseñanza bíblica también, Eclesiastés capítulo 3 del 1 y siguientes. Y como estamos hablando del tiempo, entonces dice así, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Y más adelante dice, comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios se demoró un tiempo en hacer todo. Nosotros debemos disfrutar de todos, pero sin afanes. Amén. Amén. Entonces, no lo leí un derecho, pero después me salté para que no olviden. Eclesiastés capítulo 3 versículo del 1 al 15, para que lo mediten allá con sus familias sobre el tiempo y no pensemos tanto en el tiempo, sino que vivamos el día a día, como Dios nos lo presenta, y agradecerle por lo que sucede cada día. Y ahorita agradecerle por el descanso, y por eso terminemos diciendo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Santo, como era en un ahora y principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siempre. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Chao, chao. Amén. Dios los Amén. bendiga. Un abrazo Buenas fuerte a la noches, abrazos distancia. a la Buenas distancia. noches a todos. Buenas Cuídense noches. mucho. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Muy buena Cuídense. charla esta noche. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Gracias.